Muy buenas noches, amados hermanos y personas que tienen a bien también estar con nosotros en esta noche de estudio bíblico. Le agradecemos al Señor por concedernos este tiempo, este espacio para poder acercarnos a su palabra y tomar de ella las enseñanzas que en la misma Él nos ha dejado para bendecir nuestras vidas. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios cuyo atributo llamado amor lo hemos puesto de manifiesto todos los días de nuestras vidas. Esta noche vamos a ir a la última parte del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Estamos llegando al final del libro. Después de este capítulo, después de este estudio, nos quedará un capítulo más, que lo más probable es que vamos a dividirlo en dos partes. O sea, nos quedan dos estudios más del libro de Apocalipsis. Así es que estaremos estudiándolo entonces el 11 y el 18, y el 25 cerraremos con una panorámica general, y en el cual también ese último día, en ese resumen, ese sumario que hagamos del libro de Apocalipsis, estaremos también considerando las distintas posturas que hay con respecto a este libro. Yo creo que este libro ha sido de bendición, ha sido un libro en el cual encontramos muchas advertencias cuando hemos pasado por aquellos males que vendrán a esta tierra como juicios de parte de Dios por causa del pecado del hombre, y del cual, como también hemos nosotros aprendido, por su gracia Dios nos va a proteger. No estaremos ya en esos tiempos, porque recordemos que Cristo vino a librarnos de la ira venidera. Y hoy vamos a estudiar el tema que tiene que ver con la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad. La semana anterior vimos acerca de la creación de nuevos cielos, nueva tierra, y ahora vamos a ver esa Nueva Jerusalén, esa preciosa ciudad que Dios está preparando para sus hijos. Entonces vamos a ver en el capítulo 21, empezando a ver en el verso 9 en adelante. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te demostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En estos versículos que hemos leído, en esos primeros 3 versículos que hemos leído, 9, 10 y 11, vemos la descripción de esa ciudad. Pero hay algunos aspectos que tenemos que remarcar. Primero, dice que quien le muestra la ciudad a Juan es uno de los 7 ángeles, pero especifica claramente quién es ese ángel. Es el ángel, dice el verso 9, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Cuando nosotros encontramos esto, nos damos cuenta de que los ángeles son mensajeros de Dios, son emisarios de Dios, y los ángeles están para cumplir las órdenes de Dios. Muchas veces esas órdenes que traen no son para nada buenas para el mundo. Y cuando digo buenas para el mundo, me refiero a que en su santidad y en su soberanía, a través de estos ángeles, Dios trae noticias de juicio para el mundo. Si vamos al capítulo 16, dice el verso 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles
id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y en el verso 17, en el capítulo 17, perdón, verso 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Pero aquí para decirle que en ese ángel, que es el mismo, es uno de los 7 que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, ahora le va a mostrar a Juan una visión gloriosa. Una visión gloriosa. En el libro de Lucas hay un ángel que se aparece a los pastores y que les trae las buenas noticias del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando ese ángel se aparece, los pastores experimentan temor. Experimentan temor. Porque recordemos que Dios no había hablado durante 400 años, ni por profeta, ni por visión, ni por ángeles. Y ahora este ángel se aparecía. La situación en Jerusalén, como vemos luego a la hora de estudiar los tiempos de la vida de Jesús, no eran las mejores en muchos aspectos y muy especialmente en el aspecto espiritual. Recordemos que estaba reinando Herodes. Recordemos que el templo lo habían corrompido. Las autoridades judías eran autoridades que gobernaban, pero realmente con mano de hierro, sin misericordia. Exigían a los judíos ofrendas, diezmos que gastaban en sus propios placeres. Autorizaban venta de animales enfermos, defectuosos para los sacrificios en el templo. Entonces, obviamente, en ese ambiente, ¿qué podía esperarse? De que viene un ángel de parte de Dios. Pues se podía esperar un anuncio nada bueno. Por eso el ángel le dice, no temáis, lo que les traigo son buenas noticias. Y aquí hay algo, hermanos, de que tenemos que meditar. Si bien ya hablamos de que un ángel cumple con lo que Dios le manda, Dios es un Dios también que muchas veces en tiempos difíciles envía, hoy quizás no va a enviar ángeles, pero va a enviar su palabra para darnos consuelo, para darnos esperanza, para darnos fortaleza. ¿No? Dios es un Dios que siempre quiere comunicarnos que en medio de las crisis Él reina, Él vive y Él gobierna. Confiamos que es el mismo Dios. Y aquí este ángel, como le digo, que es el mismo que anteriormente había traído noticias malas, si le quieren llamar así, pero justas de parte de Dios, castigando el pecado de la humanidad, ahora a Juan le trae una visión preciosa. Le dice, ven acá, yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Cuando pensamos en la esposa del Cordero, siempre hablamos acerca de la iglesia. Pero ahora el ángel lo que le va a describir es una ciudad. Y dicen, bueno, entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿La iglesia o la ciudad? Bueno, aquí hay un simbolismo bien interesante. Dice el verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Bueno, obviamente está describiendo una ciudad, pero una ciudad es para que vivan las personas. Y si es la ciudad santa de Dios descendiendo del cielo, es la ciudad donde habitan los santos de Dios, la esposa del Cordero. Por eso describe a la ciudad como tal, ¿no? Como la esposa, como la novia, como la esposa del Cordero, la desposada, la prometida, ¿no? Y en un momento vamos a hacer un comentario también, aparte de eso, que descendía del cielo de Dios. Entonces, aquí se refiere propiamente a la ciudad en la que habitan los creyentes. ¿Y cómo es esta ciudad? Mire, primero dice, tenía la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, las descripciones que vamos a ver de aquí en adelante, algunos la toman como de manera simbólica y otros la toman como de manera literal. Pero lo que sí vamos a encontrar, mis hermanos, es que mucho de lo que vamos a ver, la descripción de las piedras preciosas ante todo y los materiales de esta ciudad, describen
algo sumamente hermoso, sumamente precioso. Y la mayoría de teólogos concuerdan en que aun cuando no se tome de una manera literal las diferentes piedras y las perlas que ahí vamos a ver construyen esta ciudad, Juan ha buscado los elementos, los materiales más preciosos conocidos actualmente. Pero creo que aún lo más precioso que podamos ver en la tierra hoy en día se queda corto a la belleza que será aquella ciudad de Dios en la cual habitarán sus hijos. Esta ciudad dice, descendía del cielo de Dios. Antes de seguir describiendo la ciudad, aquí tenemos dos posturas del tiempo en que esta ciudad está descendiendo con respecto al tiempo en que esta ciudad está descendiendo. Algunos piensan que es en el milenio cuando Cristo viene a gobernar la tierra y que a eso se refiere este pasaje que estamos viendo. Es la iglesia viniendo con Cristo en la santa ciudad para gobernar durante 1000 años de una manera perfecta. Algunos así lo piensan, otros piensan que no, que es en lo eterno. La ciudad desciende ya en el tiempo eterno cuando todo eso ya pasó. Esta segunda interpretación es lo más aceptado, puesto que se habla acá de que ya el mal ha sido vencido, ya no hay pecado sobre la tierra, ya todo eso quedó atrás y ahora lo que se viene a establecer es lo perfecto y lo que habitará en la eternidad con Dios. Apocalipsis, como dijimos desde un principio y lo hemos mencionado a lo largo de los estudios, es el libro más difícil de interpretar porque obviamente trata con cosas a futuro y existen diferentes posturas, como en 3 semanas al final de los estudios veremos estas diferentes posturas. Pero quiero decir que independientemente de la interpretación que se le quiera dar, es muy difícil ser dogmáticos en cuanto a Apocalipsis. Si no está hablando de algo sumamente hermoso, sin comparación sobre la tierra, y que aún las cosas que se vayan a describir en un momento nos hablan acerca de algo superior a cualquier cosa hermosa que haya en la tierra, porque todo lo que Dios hace es inmensamente mejor a cualquier cosa que el hombre pueda fabricar. El verso 11 dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Teniendo, mire, la primera descripción, con esa nos bastaría. La gloria de Dios. Una ciudad que manifiesta, que refleja la gloria de Dios. Una ciudad que le pertenece a Dios, porque dice la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. A nosotros nos cuesta mucho comprender la gloria de Dios. Mucho, mucho. Y de hecho, ese Shekinah de Dios, esa gloria de Dios, esa manifestación de la gloria de Dios, es imposible que un ser humano la resista. Pablo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, quedó ciego, cayó desmayado, 3 días sin comer ni beber y ciego allá en Damasco. Moisés, cuando bajó, la gente no podía soportar el reflejo que traía en su rostro de la gloria de Dios. Pero ahí, como ya no habrá nada de pecado, de maldad, la gloria de Dios sí va a ser, digámoslo de esta manera, hermanos, soportable para nosotros. Ahorita en este cuerpo pecaminoso es imposible que resistamos la gloria de Dios. Pero en aquel entonces ya tendremos cuerpos gloriosos.
y veremos ahí la gloria de Dios. Mire cómo era esta gloria. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Por supuesto que aquí se refiere a la santa ciudad. Pero siendo la gloria de Dios la que se manifestaba en la ciudad, su fulgor, su resplandor, su brillo no tenía comparación. Se dice que la piedra de jaspe no es muy brillante, pero en este caso se describe que es diáfana como el cristal. Lo que nos indica algo, hermanos, que todo aquello que nosotros podamos conocer como precioso, Dios lo hace aún más hermoso. Y desde aquí empezamos a darnos cuenta el por qué tendremos que estar rindiéndonos en adoración constante por la eternidad ante Dios, experimentando nuevas y nuevas bendiciones, nuevas y nuevas manifestaciones de esa gloria preciosa del Señor. Nosotros muchas veces nos cuesta apartar nuestra atención, nuestro interés y nuestra atracción hacia las cosas bonitas de este mundo. Leer Apocalipsis y leer estos pasajes nos muestran algo, hermano, pero muy importante. No hay nada sobre esta tierra capaz de igualar a lo que tendremos en la gloria con Dios, y esto será por los siglos de los siglos. A veces sí, por supuesto que nosotros nos sorprendemos con un amanecer o con un atardecer que en su creatividad Dios nos lo ha manifestado de una manera hermosa, pero eso realmente son pálidas manifestaciones de lo que nosotros experimentaremos en la santa presencia del Señor cuando estemos en su gloria. Por eso, que nada de este mundo nos aparte de experimentar esa gloria preciosa que Dios tiene para sus hijos. Vamos a continuar con la descripción. Primero está en sí la descripción de la construcción de esta ciudad, digamos la estructura de la ciudad, por decirlo de una manera. Y lo encontramos del verso 12 al verso 17. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad será establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Muy bien. Esta ciudad, entre todas las medidas y todas las descripciones que se nos dan, nos da un significado bien importante. Primero, es una ciudad inmensa. Es una ciudad inmensa. Su forma es un cuadrado. Es un cuadrado. Cuando uno toma las medidas, 12,000 estadios, es inmenso. Se cree que la medida por estadio es de 180 metros. Entonces, es una ciudad inmensa. ¿Qué indica las medidas? Sin meternos en detalles específicos de estar viendo las medidas propias de ella, aunque claro que las podemos dar si usted empieza a medir 180 metros por 12,000, y de cada lado se va a dar cuenta que es una ciudad inmensa. Para darle una idea, algunos creen que la distancia, el área que puede cubrir solo
una parte de la ciudad. Es la distancia que hay entre Nueva York y Londres, que aproximadamente su capacidad podría ser del tamaño de todo el océano Atlántico, hablando en términos humanos. Pero en sí, recuerda que Apocalipsis da mucho simbolismo. En sí lo que nos quiere describir es que es una ciudad inmensa. Ahora, con eso de ser una ciudad inmensa, ¿qué quiere enseñarnos Dios? Que hay una capacidad para recibir personas sumamente grande. Yo sé que a veces nosotros decimos, pero pastor, no son pocos los que escogen la puerta angosta y el camino angosto. Sí, pero sume usted los creyentes de toda la historia de la humanidad. Recuerde, ya hemos visto que habrán de toda tribu, de toda nación, serán millones. Entonces, habrá capacidad para las personas. Pero en eso también hay un indicativo que puede ser un buen mensaje el día de hoy, que es, siempre hay espacio para más personas en el reino de Dios. Es grande el espacio para más personas en el reino de Dios. Y no sé así aquí diciendo que deba predicarse un evangelio fácil para que muchos vengan. Pero sí estoy diciendo que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de oportunidades y por lo tanto que no excluye a aquel que a Él viene. Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, aquí estamos viendo nosotros de que sí hay espacio. Pero mire qué curioso, porque el muro, o sea, está la ciudad, que es un cuadrado, pero alrededor de la ciudad hay un muro. El muro, sin embargo, medía 144 codos. En los codos habían dos medidas, el codo común, que cada codo era de 45 centímetros, y el codo regio o codo real, que era de 52 centímetros. Si hacemos la conversión, diríamos que el muro medía una altura de 64 a 75 metros. A nosotros nos parecerá muy alto, pero fíjese, el muro de Babilonia era aún más alto, se cree que medía 90 metros. Era muy alto. Ahora, ¿pero qué nos indica esto? El muro es de menor altura que la ciudad. De menor altura que la ciudad. Entonces, esto nos indica algo que es muy importante, hermanos. Que la venida a Cristo, el entrar en el reino de Dios, es accesible. Cristo es accesible. Bueno, si Él mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que la ciudad puede ser contemplada aún por encima del muro. Y que ese muro no debe ser un obstáculo para realmente buscar de Dios. Ese es un Dios accesible. Ahora, se habla acá, dice que ese muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí quiero unir esto con el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor, mejor dicho, está compuesta por judíos y por gentiles. En el Antiguo Testamento, Israel se formó por 12 tribus. 12 tribus. En el Nuevo Testamento, Jesús escoge a 12 apóstoles. Recordemos que la fe cristiana tiene relación con la fe judía. Sí tiene relación con la fe judía. Y no nos confundamos nosotros con lo que enseña el Antiguo Testamento a lo que enseña la fe judía de hoy. No nos confundamos ni siquiera con lo que enseñan las escrituras del Antiguo Testamento
a lo que enseñaban los religiosos de la época de Jesús, a los cuales Jesús tuvo que confrontarlos porque habían torcido las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, porque ahora podemos decir, no, pero es que los judíos son así, sí, pero porque se desviaron de lo que Dios quiso dejar de enseñanza en el Antiguo Testamento. Jesús viene y por eso dice, os fue dicho, mas yo os digo. Usted lee el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que hizo Jesús fue ir a, no reinterpretar como una interpretación nueva, sino que ir a la interpretación correcta de la ley, la que los escribas y los fariseos habían torcido. Pero hay una conexión entre judíos y gentiles. De hecho, dice que los judíos son parte del árbol natural y que nosotros somos injertados en ese árbol. Entonces, nuestra fe realmente, y hay muchos que la reconocen de esa forma, debería llamarse judeo-cristiana, sin confundir que tengamos que heredar lo de la ley, que los fariseos habían malinterpretado, pero sí no podemos apartar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. En esa ciudad encontramos claramente las 12 puertas con los nombres escritos de las 12 tribus, pero luego los cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí me voy a meter en un pequeño problemita, y en este pequeño problemita recuerdo a mi profesor, ya está con el señor Santiago Garabaya, con respecto a cuáles son esos 12 nombres. Bueno, los 12 nombres de las tribus de Israel, pues ya los conocemos. Ahora, los 12 tribus, los 12 apóstoles. Porque recuerden, Jesús llamó a 12. Allí incluyó a Judas. Pero Judas dejó el ministerio. Y en el capítulo 1 de Hechos encontramos que le buscan un reemplazo. Y el reemplazo es Matías, para seguir completando el número de 12. Pero si seguimos leyendo el libro de Hechos, en el capítulo 9 encontramos que Dios llama a un apóstol más, que es el apóstol Pablo. Entonces ya tendríamos 13 apóstoles. Por cierto, el apóstol Pablo dice que él es el último. Por lo tanto, hoy ya no hay apóstoles, y los que se digan ser apóstoles son mentirosos. Así de sencillo y de claro. Porque él es el último que fue llamado como un abortivo. Pablo está diciendo, ya no debería de haber sido llamado. Yo no debería de haber sido llamado. Pero Dios es soberano. Bueno, aquí la pregunta es, ¿esos 12 nombres aparecerán los 11 originales? Obviamente Judas no. ¿Y Matías o Pablo? Y les decía que, recordando a mi profesor de Apocalipsis de hace muchos años, y siendo una opinión que yo comparto con él, que yo aprendí de él y que yo la acepto, la que él me da, me dice, para mí es el apóstol Pablo. Y sé que se levanta la discusión de que, pero Matías fue electo bajo la dirección del Espíritu Santo y los apóstoles. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero no podemos negar el papel tan importante que Pablo ha tenido en la enseñanza de la doctrina para la iglesia. Entonces, yo opino que es Pablo más los 11 originales, pero eso no hace gran diferencia. Usted quiere decir, no, Pablo no, porque fue agregado Matías, pues está bien que sea Matías, pero lo que sí es cierto es que aquí están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque sobre ellos descansa la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Descansa sobre la revelación que los apóstoles recibieron de Jesucristo para que ellos se encargaran de enseñarle a la iglesia, primero de palabra y luego en los escritos de lo que hoy conocemos como nuestro Nuevo Testamento. Empiezan a hablar también de esas medidas. Bueno, el capítulo 13 habla de las 12 puertas, 3 por cada lado, y eso obviamente nos viene al recuerdo del tabernáculo. Cuando al tabernáculo llegaban y acampaban en un lugar, en el que el tabernáculo se ponía en el centro, y las tribus de Israel
se ponían cada una a sus lados, 3 por cada lado. El tabernáculo también ocupaba un lugar cuadrado, ¿no? Y las tribus alrededor de él, 3 por cada lado. Y esa es la descripción que da ahí. Porque Dios siempre deja como testimonio cosas que ha hecho en el pasado, pero que Él vuelve y las encontramos en el futuro. Luego habla que el ángel, el que hablaba conmigo, se refiere Juan, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, ¿no? Aquí está estableciendo las medidas y volvemos a lo mismo. 12.000 estadios la longitud, 12.000 estadios la altura, 12.000 estadios la anchura de ella. O sea, es porque son iguales, dice ahí. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, aquí eso de que la medida de hombre es de ángel es lo mismo, ¿no? Es la medida correcta. Ahora en el verso 18 empieza ya la descripción, diríamos, ornamental de la ciudad. Lo primero fue la estructura. Lo segundo ya es la belleza. Verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Yo no voy a detener mucho tiempo acá, solamente en la breve explicación de las piedras preciosas de las cuales están hechos los materiales que se usan para esta ciudad, ¿no? Todo está adornado con estas piedras preciosas, el material de jaspe. La ciudad era, mire, de oro puro y semejante a un vidrio limpio. Mire que Juan nos da una descripción que nos puede confundir, porque el oro no es transparente. El oro es un metal sólido, pero lo que Juan está diciendo es un metal tan brillante que pareciera ser que se ve a través de él. Y como digo, no son materiales que nosotros conozcamos, pero que en la tierra tenemos semejantes. Por eso es que esa palabra aparece ahí, mire, el verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, ¿no? Y todo es semejante, ¿no? Todo es parecido a lo más precioso que podríamos conocer en la tierra, pero más precioso todavía. Esto describe, hermanos, que siempre lo que Dios hace es superior a lo que el hombre pueda imaginar. Y va más allá. Lo que veremos allá va más allá de lo que podamos encontrarnos acá. Y yo sé que en la tierra a veces vemos maravillas, vemos obras de arte hechas de materiales preciosos y nos asombran. Pero realmente en la gloria de Dios todo será mucho, mucho mejor. Las 12 puertas, eran 12 perlas, pero usted sabe que la dimensión de una perla no es para poder construir una puerta. La perla en realidad son piezas pequeñas. Sin embargo, lo que aquí nos está indicando no es tanto el tamaño, sino que la belleza de las puertas. La belleza de esas puertas que realmente las compara a una de las joyas que son más difíciles de conseguir en este mundo y más valiosas también, ¿no? La calle de la ciudad era de oro puro, otra vez transparente como vidrio.
Entonces, yendo hasta aquí, lo ornamental, y habiendo visto lo ornamental de la ciudad, habiendo visto lo estructural de la ciudad, ahora vamos a ver cómo es que esta ciudad, por así decirlo, funciona. El funcionamiento de esa ciudad. Verso 22, y ahí sí vamos hasta el 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se dice que las comunidades, las ciudades funcionan de acuerdo a sus habitantes. La vida y el desarrollo de las ciudades, de las naciones, tiene como elemento principal sus habitantes. Y es lo que aquí nos habla. Y empezamos no con la iglesia, no con los creyentes. Empezamos con Dios. No hay templo. ¿Por qué? Porque es la ciudad santa de Dios. Y ya no hay un lugar, por así decirlo, que tenga que levantarse dentro de ella, porque Dios es el que llena todas las cosas. El Dios Todopoderoso, Él es el mismo templo y el Cordero. Y dice que no hay necesidad de que haya luz. Mire, ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien ilumina toda la ciudad a través del Cordero Jesucristo. La Biblia nos dice allá en Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el cielo, hermanos, ya no habrá predicación, ya no habrá Biblia. Dios mismo es quien nos ilumina. Hoy necesitamos la palabra, porque es la revelación de Dios, y ahí es donde Dios nos muestra cómo debemos conducirnos cada día. Allá, Dios mismo alumbrará, nos iluminará y nos manifestará de una manera directa su gloria a través del Cordero. En este sentido, mis hermanos, no vemos que haya un cambio entre lo que hoy tenemos, porque Cristo alumbra nuestro camino por su palabra. En el sentido propio que la fuente es la misma, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Pero en sí, allá ya no habrá necesidad del libro, porque Dios mismo ya nos habrá llevado a su misma presencia. No hay sol, no hay luna, Dios la ilumina. Ahora, ¿quiénes más habitan ahí? Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Fíjese que esto que dice primero el verso 24. No es que la salvación, mis hermanos, sea de que este país es salvo y todo ese país es salvo. No, es que en su misericordia y en la manifestación de la gloria de Dios en la tierra actualmente, llevando su evangelio a las naciones, la Biblia ya nos ha dicho antes en Apocalipsis que habrán de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Lo que se refiere aquí son los salvos. Y los verdaderos salvos andaremos a la luz que Dios nos brinda.
Aquí ya está dando, por eso decía que los teólogos se inclinan más por la interpretación de que esta es la ciudad ya en el tiempo eterno. Ya no habrá ahí pecado, ya no habrán pecadores, ya todo habrá sido juzgado. Y al final usted va a ver acerca del el libro de la vida del Cordero, pero los que no fueron hallados ya fueron condenados. Aquí solo están aquellos que somos encontrados en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Las naciones que han sido salvas andaremos a la luz que Dios refleja en la ciudad. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Miren, mis hermanos, Dios nos da sabiduría y Dios nos da ciertas cualidades, ciertos atributos, los cuales Él usa en esta tierra para bendición de muchos. Lo que aquí indica esto es lo siguiente: todo aquello que podría ser digno de alabanza, lo traemos al Señor y lo reconocemos que Él es quien nos lo da. La gloria y el honor que puedan haber en los pueblos de distinto tipo serán traídos a Dios, serán traídos a Dios. Entonces, en reconocimiento que es Dios mismo quien los ha dado, y Dios va a ser reconocido porque lo reconocemos los que le conocemos y sabemos que toda bendición proviene de Él. Y eso es algo que también hoy tenemos que practicar. Cualquier cosa positiva que la gente mire en usted, dígale: no es mío, Dios me lo dio, y para Él sea toda la honra y toda la gloria. Luego también, mira qué interesante, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Pareciera ser, bueno, esta frase como que repite lo mismo, hay una cacofonía. No. Está hablando acerca, primero, ¿por qué no cierran las puertas? Porque ya no hay maldad, porque ya no hay pecado. Las puertas de las ciudades se cerraban antes para protegerlas durante la noche. Y también cuando estaban siendo atacadas se cerraban. Pero ya no habrá necesidad de ello. Es más, ya no habrá noche. Siempre será irradiada aquella ciudad con la luz de Dios, y sus puertas permanecerán siempre abiertas. Y verso 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto ya lo explicamos. Traeremos a Dios reconociéndole que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y el verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí algunos empiezan a pensar, bueno, pero si ahí dice que no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, ¿significa que todavía habrán cosas inmundas? ¿Significa que todavía habrá abominación y mentira? No significa eso. Es más, lo que significa precisamente es de que ya no habrá eso ahí. Ya no existirá. Porque con el sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿qué está diciendo? Sus habitantes serán solamente aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, cuyo pecado fue perdonado y fue quitado. Y al final de los tiempos ya todo el pecado ha sido juzgado. Y ya no hay cabida más para él, porque esta será la condición eterna de los redimidos por Cristo. No está hablando aquí de que exista maldad, está diciendo que no habrá maldad precisamente, que ha sido ya inaceptable porque ya quedó atrás en el juicio que Dios hizo en contra de Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos aquellos que despreciaron el evangelio de Jesucristo. Ahora aquí ya solo queda lugar para los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que somos todos aquellos
y hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Para concluir, quiero decirle, vivimos en un mundo en crisis y las crisis van a continuar. Yo sé que muchos buscan y muchos ofrecen gobiernos, si no perfectos, por lo menos gobiernos buenos, solución a problemas, desaparición de los males. Déjenme decirle, no lo veremos en este mundo. No lo veremos en este mundo. Aún los países, digamos, con altos índices de honestidad, tienen grandes problemas. Aún los países llamados de primer mundo tienen gravísimos problemas. Gravísimos. Porque mientras el pecado siga presente en este mundo, jamás podemos nosotros ver que hayan cambios para bien. Y lejos de eso, algunos que aparentemente son para bien, el mismo diablo está vistiéndose como ángel de luz para extender sus tentáculos de maldad y de pecado contra Dios y contra los suyos. Pero nuestra esperanza es esta. Aunque no lo veremos en este mundo, sabemos que existe la nueva Jerusalén. Y un día habitaremos en ella por toda la eternidad. Y ahí las cosas sí serán perfectas y preciosas, porque ahí reinará el Señor, el Rey de Reyes, el único que puede gobernar de una manera perfecta. El único. En este mundo no lo veremos, pero gracias a Dios que este mundo es temporal, que todo lo de aquí es pasajero. Un día se terminará, ya sea que Cristo vuelva por su iglesia o que nos llame a su presencia. Y entonces veremos un día en el cumplimiento y la consumación de todas las cosas lo que quisiéramos ver en este mundo, pero es imposible por causa del pecado. Yo sé que muchos creyentes tenemos los buenos deseos y las buenas intenciones de que en el mundo las cosas cambien y cada vez tengamos un mundo mejor. Déjenme decirles, no va a ser así. Pero sí tenemos la esperanza de que de parte de Dios un día recibiremos la ciudad perfecta, con el gobernante perfecto, donde ya no habrá pecado, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, y a Dios habrá quitado todo eso. Y será un gozo constante en la santa presencia del Señor por los siglos de los siglos. Tenemos que esperar algún tiempo, sí, tenemos que esperar algún tiempo. Pero mientras tanto, démosle gracias a Dios, que aunque vivimos en un mundo imperfecto, a nosotros sus hijos, Él nos permite, y permítame, y disculpe que use esta expresión, Él nos permite experimentar probaditas del cielo. Cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando oramos, cuando nos reunimos como iglesia, cuando le dedicamos alabanzas, aún en medio de un mundo imperfecto, podemos experimentar y podemos nosotros saber que esa presencia de Dios está en nuestros corazones y sentimos un gozo indescriptible. Démosle gracias a Dios por ello, porque aunque eso acá son por momentos, pues las distintas ocupaciones y preocupaciones de este mundo muchas veces nos interrumpen. Un día ya no habrán interrupciones. Un día estaremos alabando, glorificando y maravillándonos de los prodigios y de las grandes cosas que Dios hará delante de nosotros y por toda la eternidad. Gocémonos, sigamos adelante, mantengámonos fieles. Vale la pena la espera hasta cuando el Señor así lo disponga. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que nos das, que un día habitaremos en esa Jerusalén santa, en esa Jerusalén gloriosa,
Y no seremos habitantes temporales, sino será por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gracias porque en Cristo, aun cuando no lo merecemos, tú nos has dado ese regalo precioso. Y en Él tenemos esa esperanza cierta de la vida eterna. Amado Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que tu Santo Espíritu fortalezca nuestros corazones y nos mantenga fieles a ti para no desmayar. Y Señor, nosotros que ya tenemos esa esperanza, que sigamos proclamando tu mensaje de fe, tu mensaje de perdón, para que otros más puedan venir a la fe en Cristo. Oramos especialmente por nuestros familiares, nuestros amigos, mi Dios. Pedimos que tengas misericordia de ellos y hable a sus corazones, si no se han arrepentido, para que dejen atrás su vida de pecado y se entreguen de todo corazón al Señor Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y sigamos siempre adelante en los caminos del Señor.